Absolutamente todas las cosas oficiales son en Hochdeutsch, pero en la calle, entre amigos, hasta en las oficinas se habla dialecto suizo. Ausgedacht. Ausgedacht. Dentro de Baviera hay dialectos, después Baden-Württemberg hay dialectos, ¿sí? En el centro es donde hablan más Hochdeutsch y el alemán más clarito, pero también Berlín, Hamburgo, ¿no? Colonia, Köln. Dialectos de los países DACH y Colombia. Hola Liz, ¿qué más? Hola Domi, muy bien, ¿y tú? Todo bien, me alegro mucho verte. ¿Qué más? ¿Cómo va todo en Suiza? Cuéntame. Muy bien, a mí también me alegra mucho verte. En Suiza el invierno está fuerte, aunque hoy debo decir que hizo un día muy, muy soleado, entonces es muy bueno eso. El ¿Y invierno tú? con sol puede ser súper romántico, súper lindo. Sí, Pero sí, ¿está la verdad. nevando? O sea, todavía hay, o sea, ¿está blanco o ya se derritió la nieve? Ya se está derritiendo la nieve, pero hace 2 días estaba totalmente blanco. Tuvimos temperaturas muy, muy, muy bajas, entonces pues obviamente parecía una cebolla con muchas capas, pero ya disfrutando La, un poco de sol. la típica cebolla, sí. Ah, qué bueno. ¿Y Sí. ya aprendiste a esquiar? Estuve haciendo Langlaufen, eso, Ok, ajá, ajá, que pero es, o sea, pues no bajando, sino más deporte, así como en lo exactamente, plano, por el bosque. exactamente, es más cardio, pero quiero practicar para poder esquiar. Vamos a ver si este año me animo en diciembre. ¿Y tú cómo vas? ¿Cómo va todo en Medellín? Todo bien, todo chévere, pues acá estamos con la eterna primavera y ya volviendo poco a poco a la normalidad, pues en cambio a Alemania y a Suiza se puede ya viajar y todo tranquilo y todo chévere, ¿no? qué bueno, sí, Súper poco bien. a Oye, poco. Liz, ya llevas un tiempito ahora en Suiza, cuéntame cómo te va con el dialecto. Uy, ese tema es muy interesante, Domi, porque bueno, yo llevo acá un año ya viviendo en Suiza. Yo específicamente vivo en Uster, una ciudad que queda a 15 minutos de Zürich. Y este tema con el dialecto ha sido toda una historia, ¿no? Entonces yo comencé a aprender Hochdeutsch en Colombia y en Colombia estuve hasta el nivel B1. Y cuando llegué acá a Suiza, obviamente eso me sirvió muchísimo porque ya me podía desenvolver muchísimo mejor aquí con el Hochdeutsch, pero me di cuenta que todo el mundo en la calle habla del dialecto, que es O totalmente sea, diferente al Hochdeutsch. ellos te entienden, pero pues ellos entre ellos hablan Hochdeutsch, suizo-alemán, digamos. Exactamente, Ok. exactamente. Ellos entienden Hochdeutsch porque es su idioma materno. Todo está en Hochdeutsch, la televisión, los periódicos, absolutamente todas las cosas oficiales son en Hochdeutsch, pero en la calle, entre amigos, hasta en las oficinas se habla dialecto suizo. Entonces, pues es otro mundo totalmente diferente. Pero entonces, o sea, yo me imagino, listo, ustedes salen, no sé, a tomar una cervecita o a bailar. Ujú. Entonces, ¿no te dificulta así como a conocer a gente? O sea, ¿en qué manera influye a tu vida personal el hecho que pues tú no les entiendes bien entre ellos y solamente si ellos cambian al Hochdeutsch puedes hablar con ellos? Bueno, yo creo que la ventaja que tiene estar en Zurich es que es una ciudad muy internacional, ¿no? Pero digamos, cuando estamos relacionados con los amigos de mi esposo, ellos son suizos, entonces obviamente hablan dialecto y entre ellos se habla dialecto y eso me limita un poco a mí porque no entiendo el dialecto todavía. Y conmigo hablan Hochdeutsch, lo cambian, pero para ellos no es como tan natural hablar Hochdeutsch. Lo hablan totalmente perfecto, lo aprenden en la escuela, todo, pero ellos se sienten muy orgullosos de su dialecto, entonces en todos lados lo hablan. Entonces sí limita un poco en ciertas cosas, pero la verdad es que la gente acá es tan amable que siempre que saben que tú hablas Hochdeutsch, te cambian. Entonces como que es una ventaja, la verdad, poder hablar Hochdeutsch. Ok, no, pues súper importante. Es que yo me imagino que es un gran desafío porque hasta para un alemán, hasta para mí,
Sí, yo lo entiendo un poquito porque soy del sur de Alemania, aunque el dialecto de Baviera tiene más que ver con el dialecto de Austria que con el de Suiza, pero como yo estuve ahí pues varias veces visitando amigos, familia también que tengo en Suiza, entonces uno se acostumbra un poquito, entiende, pero jamás lo podría hablar. Entonces, ¿a ti María, te salen algunas palabritas en suizo alemán? Sí, la verdad yo creo que, como tú dices, yo creo que hasta para ti debe ser más fácil, eso te iba a preguntar, ¿cómo te va a ti cuando escuchas dialecto específicamente suizo, ¿no? Porque bueno, tú yo creo que entiendes perfectamente, pues obviamente, el dialecto en Alemania, pero acá, ¿alcanzas a entender algunas palabras? Sí, claro, ¿no? Yo siempre sé de qué hablan, ¿sí? Siempre Ok, sé de qué hablan sí. y pues también me podría meter a la conversación, pero en mi alemán, Sí, obviamente, en sí, el claro. Hochdeutsch, Sí, pero y sí lo entiendo. súper. Digamos, con lo que me preguntaste, sí, sí hablo algunas palabras porque obviamente con la repetición ya se te quedan. Entonces, digamos, en Suiza, no sé, son palabras pequeñas, pero siempre se repiten. Entonces, velo en vez de Fahrrad, siempre lo digo. O trottoir en vez de la acera donde camina la gente. O digamos, Spitzele. Eso sonaba más francés que Sí, alemán. ellos tienen Trottoir. mucha mezcla entre francés, porque en Suiza pues se habla también oficialmente el francés y el italiano, entonces tienen muchísimas mezclas de palabras y digamos casi siempre en las tiendas, siempre, nunca, pues casi siempre digo merci en vez de danke, entonces como que uno se va acostumbrando ya por repetición. Pero es Ajá. chévere también, ¿no? Así como, o Sí. sea, bueno, aunque el alemán, el Hochdeutsch es como el idioma oficial, lo que se Ujú. escribe también es lo que se escucha en el radio, televisión, pero en la calle se habla como un dialecto muy particular. Muy particular y más pues en una ciudad tan internacional, ¿no? Entonces lo que te explicaba más o menos, a veces somos solo extranjeros tratando de aprender Hochdeutsch y cuando ya te enfrentas al mundo real es un dialecto totalmente diferente, ¿no? Obviamente te acostumbras en situaciones cotidianas, pero pues obviamente es difícil a veces poder entrar en una conversación con solo suizos. Pero cuéntame tú, ¿cómo te va a ti con dialectos en Colombia? ¿Cuánto llevas en Colombia? ¿Cuántos años llevas viviendo en Colombia? Pues ahora son 8, así como directos, pero yo llegué hace 11 años a Medellín, entonces por primera vez cuando estuve acá en Colombia aprendí como el español de Ok. Medellín, el paisa. Y pues a mí me tocó como pues acostumbrarme porque pues digamos ciertas expresiones como hágale pues y todo eso para mí eran como súper raras y no la entendía como que listo, todo bien, lo hacemos, ¿sí? Sí. Lo entendía de una manera diferente, pensé que me estaban dando como un imperativo, hazlo, haz algo, no sé, sí. No como un Ok. sí, ok. Ajá. Entonces, pues yo creo que Pero, yo me adapto a los dialectos, pero acá en Medellín hablan un español súper lindo. O sea, ujú, obviamente creo que el español, el dialecto más marcado de pronto acá, ujú, como muy melódico, muy lindo también, ¿sí? exacto. Porque, bueno, yo tengo novia caleña, entonces yo conozco el caleño también, el caleño un poco Ujú. más duro, más directo, más fuerte. Sí, Sí. lo puedo distinguir también del rolo y del costeño. Yo creo que esos son como los 4 dialectos que sí puedo distinguir. No hablar, ni tampoco el paisa paisa, pero Ok. pues léxicamente las palabras a veces sí Ujú. le salen a uno. Dominic, y una pregunta. ¿En Colombia la gente te dice que tienes un dialecto marcado? Digamos, tú No, dices es que te que adaptas muy bien, pero te dicen como, bueno, tú eres alemán, pero tu español suena más, no sé, más paisa, más caleño, más rolo. no, imagínate que tanto mi español como mi alemán no tiene raíz. Es muy triste, la verdad. Porque, o sea, en mi vida yo he vivido en tantas ciudades diferentes, en países diferentes. Yo siempre me adapto, digamos, al hablar, pero Ujú. nunca, digamos, yo crecí en el sur de Alemania, por ejemplo. Ahí en Sí. Baviera se habla un dialecto súper marcado, súper fuerte también, ¿sí? Sobre todo Ok. que yo crecí en el campo.
pero mis Sí. papás me, digamos, educaron así con el Hochdeutsch. Entonces, para mis amigos, ahí en el campo, parecía como raro, tú no eres de acá, ¿sí? Ahí ya empezó. Pero hablabas Entonces, dialecto con ellos, con tus amigos. o No. sea, como poquito, muy poquito, pero no como ellos, ¿sí? Ellos que Sí. hablaban Ajá. súper dialecto. Mm, Entonces, igual se me marcaba un poquito, después fui a Colonia, en Colonia se habla otro dialecto que es el Kölsch, ¿sí? ok. Y ahí, pero sí, pues obviamente escucharon, tú no eres de acá, tú eres de Baviera, ahí sí, pues tampoco fue Ajá. alguien de ellos. Sí. Y así como siguió la cosa, llegando a Colombia, entonces, no, acá no me dicen que hablo como paisa, porque yo viví en Bogotá, viví en Bucaramanga, entonces yo creo que tanto mi español como mi alemán es neutro, totalmente Neutro. neutro. Sí. Ok. Y hablando sobre las regiones en Alemania que manejan dialectos, Domi, ¿qué te parece a ti? ¿Hay mucha diferencia entre regiones con dialectos? ¿Se logran entender fácilmente? ¿Son algunas palabras? ¿O cómo es todo en cuanto a los dialectos allá? Muy buena pregunta. No, es que obviamente hay muchos dialectos en Alemania y son muy, muy diferentes. O sea, Ok. por ejemplo, un amigo mío de Baviera que habla un dialecto fuerte, ¿sí? Y que no Sí. maneja tanto el Hochdeutsch, a él le sale difícil hablar el Hochdeutsch Ajá. hasta. Él no se podría entender con una persona de pronto de Sajonia, Sachsen, ¿sí? Ujú, En el caso que esta persona también hable un dialecto muy marcado, fuerte. Sí, porque ujú. los dos de pronto, y esto también es algo social, a veces que no manejan tanto el Hochdeutsch, sino hablan solamente el dialecto, tendrían problemas entre ellos de entenderse, imagínate. Obviamente cada Wow. vez que uno habla un Hochdeutsch, entonces ya es más fácil entrar a cada dialecto, ¿sí? Ajá. Pero tanto en el sur toca como distinguir varios dialectos. Dentro de Baviera hay dialectos, después Baden-Württemberg hay dialectos, ¿sí? En el Oh, centro es donde hablan más Hochdeutsch y el alemán más clarito, pero también Berlín, Hamburgo, ¿no? Colonia, Kölsch, en el ok. Rhein-Ruhrgebiet, ¿sí? O sea, hay un montón de dialectos y hay tanto, digamos, obviamente diferencias lexicales, hay diferentes palabras para la misma cosa. Por ejemplo, el ejemplo siempre de Brötchen, que es pancito, Ajá. hay como 13 Oh, significados diferentes para la misma cosa en ok. Alemania, Ajá. incluyendo a Suiza de pronto también y a Austria, denominando la misma cosa. Entonces, sí, para contestar la pregunta, obviamente hay un montón de diferencias. Ok, qué bueno eso. Y yo creo que en Colombia también tenemos muchísimas diferencias, la verdad. Es totalmente diferente una persona del centro del Yo país. conozco al paisa, costeño, vallecaucano, se dice, y el Ajá, rolo. ¿no? Yo soy de Bogotá, ¿En estuve serio? viviendo también en Medellín, entonces, bueno, estos dialectos los conozco, pero tengo familia de Cali y tengo familia del Tolima. Y cuando voy a visitar a mi familia del Tolima, hay palabras que la verdad no entiendo. Además que el acento de ellos también es muy marcado, ¿no? Entonces es Wow. totalmente diferente. Yo creo que también se parece mucho a lo que hablaba sobre los dialectos en Alemania, ¿no? Cada región obviamente es diferente y tienen infinidad de dialectos, pero pues el contexto siempre lo logras entender, ¿no? Son como palabras que cambian, que quedas como, ok. Exacto, Ajá, exacto, sí. sí, Pero tú sí exactamente. hablas bien de rolo. Yo creo que sí, la verdad. Yo tengo un acento muy marcado. Estuve viviendo casi siempre en Bogotá, entonces pues obviamente yo creo que se queda, no se va. Sí que, entonces, cuando tú te pasaste a Medellín, como hay una, pues eso lo sé, una cierta rivalidad entre las Sí. ciudades, ¿no? Medellín se cree la capital, pero Bogotá la es. Entonces, o sea, yo también como vi en Bogotá, yo sé que a los rolos no les gusta mucho ir a Medellín porque se sienten como, no sé, Sí. ay, ¿qué me van a hacer? Es un prejuicio, pero entonces, ¿cómo fue la experiencia? ¿Tú, a propósito, escondiste tu acento, tu dialecto? O pues, o había situaciones que en serio te miraron como, tú no eres de acá, o cómo era. Bueno, pues mira, yo obviamente llegué a Medellín sin conocer absolutamente a nadie y solamente estaba con alemanes, entonces
pues mi acento, mi dialecto seguía, ¿no? Entonces, cuando ya comenzamos a interactuar con personas de Medellín, inmediatamente se daban cuenta que yo venía de Bogotá, porque el dialecto es fuerte, yo utilizo otro tipo de palabras y sí, había momentos en los que sin querer, obviamente me sentía un poquito como, bueno, un poquito mal, porque sí existe cierta rivalidad, no sé por qué, igual yo amo las dos ciudades, entonces pues es, es difícil decir eso, pero también debo decir que bueno, primero, nunca escondí mi dialecto porque pues yo estoy orgullosa de ser de Bogotá, la verdad, y pues así es como hablo, no lo puedo esconder. Pero debo decir que también adquirí otras palabras de Medellín. Entonces ya cuando estaba en Medellín, pues era la rola, pero cuando iba a Bogotá, entonces ya se me estaban pegando palabras paisas o acentuación paisa. Entonces siempre es como que tomas un poquito lo que tú decías, ¿no? Que tú tomas un poquito también de Exacto. ciertos dialectos y eso pasa. Y no es como, es natural, yo creo. Yo creo que te adaptas a donde estás viviendo. Y para mí el dialecto paisa es tan lindo que yo creo que es tan fácil de que te adaptes a él, ¿no? ¿Te pasa, Domi? Sí, total. Sí, sí, obvio, claro. Y sobre todo, lo chistoso es también que hay como una diferencia entre mujeres y hombres, me parecen, como hablan país. Ujú. A Sí, veces es total. como súper interesante porque las mujeres sí cantan casi a veces. Exacto. Pero ya hablaste de lo lindo de los dialectos que pueden ser, aparte del rolo, porque tú eres rolo, me imagino que te Sí, gusta. ¿Cuál sí, dialecto claro. acá? Y de pronto no en Suiza, sino no sé si tú escuchas dialectos en Alemania también que te causan como cierta curiosidad, que suenan lindos, y de pronto algunos que generan una sensación como, ay no, este man cómo habla o esta persona cómo habla, que no sé qué habla, pero suena rarísimo. Sí, la verdad, hay ciertos, digamos acá, bueno, he escuchado acentos dialectos de Austria y del sur de Alemania, que yo creo que para mí son como un poquito más fáciles, que no son como tan diferentes que el dialecto acá en Suiza, ¿no? Pero en Suiza también hay dialectos diferentes entre ciudades, entonces como que te adaptas a un dialecto de una ciudad, pero vas a Berna y es otra cosa. Entonces es diferente, se Wow. entienden, pero es diferente. Yo creo que con la pregunta que me hiciste es si me causa de pronto como, ay, qué chévere, qué cool, me encanta cómo hablan los austriacos, me encanta el dialecto que tienen Está los lindo, austriacos, sí. porque es como, no sé, es como muy tierno, son muy amables, entonces, no sé, como que me dan esa sensación, ese dialecto me parece muy lindo, la verdad. Es muy chévere que lo dices porque imagínate, como yo soy del sur, entonces, como también en el instituto trabajan austríacos, yo me Ujú. siento muchísimo más familiarizado con un austríaco que con un alemán del norte, por ejemplo, porque Oh, Baviera tiene mucho ujú. más en común con Austria, digamos, Sí, culturalmente también, pues culinariamente la comida ajá, también, sí, y el idioma que con, pues, digamos, Berlín, Hamburgo, ¿sí? ajá, Entonces, eso le iba a preguntar, porque cuando yo lo escucho me genera como una sensación de, ay, sí, eso como es patria, eso es mi tierra, es súper sí. chévere, y, y ya la persona me encanta de una vez. Sí. Sí, yo creo que también es algo muy curioso porque ahora que, bueno, no llevo mucho tiempo viviendo en Suiza, pero para mí es más cercano o más familiar, por así decirlo, escuchar a personas del sur de Alemania, austriacos y, bueno, suizos, obviamente, pero es como más externo la gente del norte de Alemania. Obviamente ahí sí digo como, uy, esto sí es Sí. totalmente diferente. Entonces yo creo que lo siento como más familiar porque es como el mismo entorno y los dialectos en este sentido son más fuertes, yo creo. Entonces yo creo que también me causa como más cercanía porque me siento como más en casa, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Y tú, obvio. cuéntame tú, Oye, ¿qué dialecto te gusta en Colombia? ¿Qué dialecto te causa alguna em, sensación? El paisa, Sí, definitivamente, ajá, obvio. Sí, sí, es como para mí el más lindo, el melódico. Por ejemplo, pues
Yo tengo todavía problemas de entender a los costeños. Yo Sí. creo que los mismos colombianos a veces no les entienden bien, y entonces cuando no entiendo algo no me puede generar como algo lindo. Ajá, ¿Sí? sí. Entonces, sí, creo que el paisa es lo que sí, lo que más me agrada, y también, no sé, creo que tiene que ver con la ciudad y con el tipo de Sí, gente claro. también. Aunque yo vivía en Bogotá, pero la verdad que nunca pude como averiguar bien el dialecto Ujú. rolo. O sea, para mí parece alguna cosa neutra, un español normal, pero que no sea tan marcado como el paisa, por ejemplo. O también como el Ujú. caleño, que es más marcado. Sí, yo creo ¿Sí? que también Em, pensaba lo mismo hasta que viví en Medellín. Porque yo creo que nosotros los rolos siempre decimos como no, es que nosotros no tenemos ningún dialecto, no tenemos ningún acento, pero la verdad cuando viví en Medellín ya me di cuenta que sí, sí pasa porque había muchas situaciones muy cómicas que para mí eran totalmente raras, pero para un país eran súper normales, ¿sabes? Entonces, sí, hay ciertas historias que, no sé, en otro podcast podemos contarlas, pero yo creo que sí, sí está muy marcado, solo que a veces no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que sí, sí, en Bogotá manejamos también un dialecto no tan fuerte, diría yo, pero sí lo manejamos. sí, Y obvio, porque muchas veces dicen, ay, no, súper rolo, este man habla súper rolo, y entonces yo pensé que no lo entiendo, ¿sí? Pues ajá. hasta conocí a Juanpis, el de Instagram, así ahora sé que es Ajá. el rolo, pero también es interesante, digamos, o sea, un dialecto que está marcado por el estrato, de pronto, ¿sí? Exactamente. Yo creo que también el dialecto define mucho una carga social en Colombia, ¿sabes? Wow. Yo creo que obviamente no es tan marcado, la verdad quería que me explicaras un poquito de cómo es esa situación en Alemania, pero en Colombia pasa mucho que la gente del campo tienen ciertos dialectos más marcados que la gente que vive en la ciudad, ¿sabes? No es malo, pero sí tiene como una carga social y casi siempre la gente del campo lo tiene más marcado. No es nada malo, a veces es súper bonito escuchar a alguien que es, no sé, de Boyacá del campo y te trata con un dialecto, pero que tú dices, qué genial, me siento en casa, ¿sabes? Pero sí, sí debo decir que tiene como una carga social en Colombia. ¿Cómo es eso en Alemania, Domi? Sí, es parecido. O sea, como yo acabo de mencionar, como yo crecí en el campo, digamos, entonces ahí es donde la gente habla más el dialecto, hasta que, digamos, tanto que no hablan el alemán alto, alto, que les cuestaría mucho. Entonces, lo interesante es que, bueno, una carga social no diría tanto porque nivel de educación también en el campo en Alemania está Ujú, como en la ciudad, digamos. Sin embargo, obviamente, ya pues alguien lo podría mirar o no entender o verlo de una manera diferente ujú, como alguien de la ciudad. Pero no creas que hasta los políticos del sur, ¿sí? Que son súper conservadores, tradicionales, ajá. entonces también ellos no pueden esconder su dialecto, ¿sí? Sí, ujú, Entonces, ahí también es donde se nota hasta Angela Merkel, ¿no? Ya se neutralizó, pero como ella es del este, entonces ajá, también, pues ella se lo notaba mucho. Entonces, digamos que sí, en el campo se habla mucho más dialecto, no creo ujú. que tenga una carga social como tal. Sí, digamos, yo me refería a carga social, no de pronto en el nivel de educación, porque no, para nada. Puede haber que hay gente, lo que tú dices, gente que es muy educada, muy estudiada, pero tienen un dialecto muy marcado. Si no me refiero a eso, como que se ve más socialmente, la carga está más hacia el campo, por así decirlo, como Uh que -huh. el dialecto se marca más fuerte. En la ciudad como que se neutraliza un poco más. A eso me refería en cuanto a la carga social y yo creo que en Alemania puede pasar igual que en Colombia, ¿no? Como que en la ciudad se neutraliza un Exacto, poco, pero en el campo es muchísimo más marcado. Y algo muy curioso totalmente. es que aquí no pasa eso. Acá, obviamente, pues en la ciudad sí, claro, se neutraliza un poco, pero totalmente desde el banquero, el CEO más importante, hasta la señora que te atiende en el supermercado, hablan el dialecto muy marcado.
Wow. Entonces, los Ok. suizos se sienten muy, muy orgullosos de su dialecto y no tiene absolutamente nada que ver con educación o no tiene una carga social como tan diferente como de pronto en Alemania o en Colombia, ¿no? Acá es Súper totalmente chévere. normal desde la persona en un cargo tan alto como la persona en un cargo tan bajo o la del campo y la de la ciudad, todos hablan el dialecto. Entonces yo creo que ellos se sienten muy, muy orgullosos de su dialecto. Sí, total. O sea, yo creo que también para la creación de una identidad, eso es muy importante, Ujú. ¿sí? El dialecto. Sí. O sea, se nota eso, por ejemplo, en Antioquia, en general, los paisa también, hasta el eje cafetero, donde se habla el paisa, que también están muy unidos y orgullosos también, Ajá. ¿sí? Y en Alemania pasa lo mismo, digamos, pero no puedes hablar de toda Alemania, obviamente, Sí, sí, claro. sino como Ajá. Alemania históricamente han sido muchos reinatos pequeños, ¿sí? Antes de Ajá. crearse como Alemania, entonces eso es la situación que tenemos, que hay, digamos, sí, muchas regiones pequeñas con dialectos y entre ellos de pronto se podría hablar de este orgullo, pero no uniforme, como tú Ok. dices, que Ajá. independientemente de cargo o algo, o campo, ciudad, Sí. que sea igual. Eso es algo muy particular de Suiza y Muy creo que muy particular. chévere también. Domi, yo tengo una pregunta muy interesante para ti. ¿Cómo A es, ver, eh, cómo es para una persona que se va a vivir a Alemania, que aprendió Hochdeutsch desde Colombia, porque pues es mucho mejor ir preparado, y llegar a una ciudad y cómo es el ritmo de vida, digamos, en el sur de Alemania, donde tú vivías, para un extranjero que solamente habla Hochdeutsch? ¿Es tan diferente del Hochdeutsch el dialecto o la persona puede integrarse un poquito más aquí en Suiza? No lo hablo en Suiza porque Suiza es como un caso muy, muy especial entre los países DACH, ¿no? Por eso te lo pregunto, ¿cómo es en Alemania? obviamente depende mucho de la región. Como dices, hay regiones que tienen un dialecto más marcado. Hay otros que son más neutrales, como en el centro, Hannover, Uh -huh. alrededores por ahí, ¿sí? Entonces también depende del tamaño de la ciudad, porque como Okay. dijiste de Zurich, digamos, entre más, ciudad, más grande la ciudad, sí, Uh -huh. también más internacional es, sí, y eso neutraliza un poco el Uh dialecto, yo -huh. creo. Y si la ciudad es más pequeña, entonces sí hay más gente que también habla el dialecto. Yo creo que obviamente no se puede comparar nunca Uh con -huh. Suiza y uno debería como entrar ahí sin Sí, prejuicios y solamente como ok. vivirlo y darse cuenta de cómo es. Y yo creo que lo mismo como me pasó a mí llegando a Medellín, al principio vas a tener, digo, o sea, vas a estar sorprendido que tienes algunas dificultades de entender Sí, cosas, pero ya te vas adaptando poco a poco y lo chistoso es que vas sí, asimilando, ¿sí? Y adaptando este dialecto sin sí, quererlo, sí. ¿sí? Porque tú piensas, ah, listo, ese es el alemán porque estoy en Ajá. Alemania y vives 2, 3 años en Múnich o Regensburg y sales como bárbaro, ¿sí? Total, Y lo total. mismo, lo mismo podría pasar en Freiburg, en Heidelberg, en Köln, Berlin, ¿sí? Ok. Entonces, yo conozco, por ejemplo, yo tengo amigos de una española que muy joven se fue a Regensburg, se mudó y nos perdimos un poco el contacto y después de 10 años nos vimos y habla más bárbaro que yo, imagínate, ¿sí? O sea, esas cosas pasan, pero como te Sí, dije, o sea, hasta que tú mantengas o aprendiste una vez el Hochdeutsch, ¿ja? El alemán ujú. clásico, no vas a tener problemas como tales en ninguna región de Alemania. Ah, ok, qué bueno eso, qué bueno. Entonces, literalmente aconsejas primero aprender como Hochdeutsch y si existe la posibilidad en la vida regular, obviamente se aprenderá el dialecto, pero sin ninguna presión, ¿verdad? Exactamente, o sea, no es así que tú tienes un libro que te enseña el dialecto como tal, sino eso es como en la Ajá, calle, sí, con los contactos ajá. sociales como tal que uno tiene. Porque también en las universidades, como el alemán, digamos, clásico es el estándar, entonces ahí no hay problemas. Pero socialmente, claro, con amigos y tal, Ujú. uno aprende un poquito las particularidades de los dialectos. Total. Sí, y yo creo que es muy especial lo que tú decías porque tú ahorita estás en Medellín y yo creo que estás adaptando mucho tu español neutro
pero con mucho dialecto de Medellín, creo yo también, ¿no? Pues dímelo tú, o sea, Yo ¿hablo creo paisa? ¿Te que parece? algunas O, veces ciertas cosas yo creo que sí, y yo creo que eso es ok, normal, ¿no? Digamos acá claro. también, las amigas colombianas que tengo, todas son de Medellín, entonces yo creo que Ajá, también influye mucho con el círculo en el que te rodeas, ¿no? Entonces también te claro. adaptas a la situación, a las personas y a todo. Yo creo que eso pasa en Colombia y en Alemania y en Suiza, ¿no? Y bueno, y en Austria también. Es un tema Sí. muy, muy, muy interesante, yo creo, y bueno, la variedad es amplia. Yo creo que podríamos hablar de este tema infinidad de cosas, de diferencias. Obviamente, yo creo que el dialecto es una identidad. ¿Estás de acuerdo, Domi? Total, totalmente. Exacto. Sí, yo creo que la conclusión de hoy también, Ujú. como última pregunta, yo te quería hacer porque me parece muy curioso también y muy valiente, obviamente, de haber como hecho el paso de ir a Suiza. ¿Qué consejos podrías dar, digamos, a otras personas que tienen el mismo objetivo de no ir a Alemania o Austria, sino a Suiza? ¿Sí? Y para Ok. que, digamos, no se aterren y dicen, ay, no, yo no voy a enterar a nadie. ¿Qué estrategias tienes tú para así ubicarte y de pronto para hacerte entender y que ellos, o sea, los suizos, no te hablen en Ujú. dialecto, sino en el alemán clásico alto? Ok, bueno, yo creo que uno de los puntos más importantes es poder aprender Hochdeutsch primero. Yo creo que eso sí es totalmente básico porque acá hay algo muy particular y es que en Suiza hay muchísimos extranjeros y ¿qué pasa? Hay personas que llegan a Suiza y viven, no sé, 20 años sin haber aprendido Hochdeutsch, nunca. Y entonces, ¿qué pasa? Se acostumbran al dialecto. Y esto no está mal, no está mal, pero en todos los casos que son oficiales, las empresas, los trabajos, absolutamente todo es Hochdeutsch, entonces se necesita para vivir. Y cuando estas personas, no sé, quieren trabajar en algo que de verdad les gusta o quieren adquirir el pasaporte o quieren, bueno, hacer su vida como tal aquí, es muy difícil desaprender el dialecto para aprender el Hochdeutsch. ¿Por qué? Porque es tan fuerte y tan marcado que es difícil desaprender, ¿no? Entonces yo les aconsejaría, primero que todo, tranquilos, con Hochdeutsch les van a entender perfecto, es su idioma materno, ellos van a cambiar cuando vean que tú tienes el interés de hablar Hochdeutsch, obviamente van a cambiar, entonces no tienen por qué asustarse porque igual lo hablan. Y si se ven muy perdidos, no sé, es una persona que no, definitivamente no quiere cambiar del dialecto al Hochdeutsch, simplemente ustedes continúen en Hochdeutsch. Así no entiendan como Entschuldigung, ich spreche nur Hochdeutsch y van a estar tranquilos, no se preocupen. Igual acá la gente habla una infinidad de idiomas que créanme que no van a estar perdidos. Pero yo sí les aconsejaría primero que todo, antes que el dialecto, Hochdeutsch. Ya después todo viene como lo que tú decías, naturalmente. Yo ya salgo y la señora del supermercado me atiende todos los días en dialecto y yo ya entiendo el dialecto básico del supermercado. Obviamente no lo puedo hablar, pero yo le respondo en Hochdeutsch. Entonces, como que las cosas que son como sistemáticas, como que ya van llegando solitas, pero sí es bueno tener una base de alemán alto. Yo creo que es muy, muy importante. Y, por favor, no quedarse solo con inglés, porque se supone que si tú vienes a un país es bueno integrarte a ese país y la mejor estrategia es aprender el idioma, ¿no? Porque el idioma dice mucho de una cultura, entonces eso sí, no lo vayan a hacer, por favor aprendan primero Hochdeutsch y ya después todo va a venir natural, todo va a venir natural, especialmente acá en Suiza, ¿no? Ok, super. Y a ver, dime algo en suizo-alemán, a ver si lo entiendo. Eh, Algo. algo. Spitzle? Spitzle, No. ¿sí? Spitzle es ein bisschen, un poquito. Ein Ajá, bisschen. sí, Ah, exactamente. okay, Ajá, Spitzle. acá Okay, dicen para hacer un asado, dicen grillieren, grillieren como grillieren. Ah, verbo, okay. Ajá, como los. exactamente. Ajá. Ajá. Bueno, lo que les decía de velo en vez de Fahrrad. Ajá.
Ajá, ok. ¿Qué más dicen? No sé, como grüezi. Sí, Ajá, eso es el ajá, hello, hello, ajá. ajá. Y como para despedirse, ¿cómo era? Tschüss. Si sagen tschüss, Ok, normal. ajá, ya, Ok. normal, ajá, Mira. normal o Bueno, no chao. tan, no tan diferente tampoco entonces. No, 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 tan diferente. Bueno, hay palabras que sí, totalmente son otra cosa, otra cosa. Y bueno, y también yo Claro. llevo muy poco tiempo, entonces no entiendo mucho, la verdad, cuando hablan. Y es difícil, pero yo creo que con el tiempo el oído se acostumbra, lo que tú dices, uno va adquiriendo también este tipo como de palabras que tal vez no las voy a hablar, pero al menos sí las voy a entender, que yo creo que es importante. Ok, súper bien. Yo te voy a mandar un link, Liz, que yo encontré en Deutsche Welle. Me pareció súper chévere sobre todos los dialectos en Alemania, con también un audio para escucharlos, sí, pequeño texto, si te interesa. Súper, Súper yo chévere. creo que sería genial y hasta podemos ponerlo para que si hay más gente que le interese pueda escucharlo también, Yo me ¿no? imagino. Súper. Exactamente. Y nada, me alegra. Tú Perfecto. sí estás súper acostumbrado a los dialectos en Colombia, tú ya más colombiano para dónde, ¿verdad, Domi? Pues, o sea, como dicen acá me defiendo, ¿sí? O sea, no Ajá. hablándolo, pero entendiéndolo, ¿sí? Ya no me pueden tomar el pelo tanto como antes. Qué bueno, me alegra. Exacto. Eso es muy, muy, muy importante. Bueno, Y Liz, me nada, alegré mucho de escucharte. Súper chévere. igualmente, espero que tengas un lindo día y que disfrutes ese día tan maravilloso que está haciendo en Medellín. Se ve que está deli. Sí, sí, no me puedo quejar. Bueno, chao, Liz. Entonces, Vale, un placer, en serio, haber hablado contigo, tan interesante, que nos contaste sí. todo sobre el suizo alemán. Y bueno, que sigas aprendiendo, ¿sí? Y me imagino en unos Gracias, añitos Domi. ya vamos a tener Ya voy problemas a poder decir. entenderte. Sí, exacto. Hablar Ya el voy a poder suizo decir un alemán poco más de total. 3 palabras en suizo alemán, entonces vamos a ver la diferencia. Eso, Vale, total. Domi, entonces muchas Super, gracias a mach's ti gut. por Ich todo. wünsche dir was. Ok, Igualmente. tschüss. Chao, chao. Gracias por vernos y escucharnos.